Nos quedamos por la mañana en este pasaje. Voy a continuar, hermanos, para este mensaje de pacto. Efesios capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Juntos el 33. Amén. Señor, gracias por darnos la oportunidad para escudriñar tu palabra, y te pedimos que tú obres en nuestros corazones. Bendiga, Señor, a cada matrimonio, a cada hogar, a cada esposo o esposa, para que también pueda ver la situación en la cual se encuentran y puedan hacer cambios, ajustar, y que, Señor, se haga tu voluntad en ese hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tome asiento, hermanos. Hemos estado hablando sobre cómo el matrimonio, hermanos, no es un contrato, sino es un pacto. Es un pacto entre Dios y el hombre y Dios, o los novios y Dios y los hombres. No es un contrato que el hombre pueda alterar, porque el hombre no diseñó el matrimonio. Quien diseñó el matrimonio, quien creó el matrimonio, no fue el hombre, hermanos. Es por eso que el hombre no tiene capacidad para ordenar qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer en el matrimonio. El único que tiene la capacidad para decirnos cómo debe de ser el matrimonio, cuáles son las funciones del esposo y de la esposa, es Dios. Porque fue creación de Dios el matrimonio, no fue creación del hombre. El hombre hoy en día trata de meter su cuchara, pero está estorbando más que ayudando, ¿sí? Y muchos de los pensamientos hoy en día afuera sobre el matrimonio, hermanos, es que muchos de ellos piensan que ya quedó obsoleto. El matrimonio no ha quedado obsoleto. Lo que pasa es que al no conocer los principios bíblicos, hermanos, los principios de Dios, y aplicarlos, es como funciona el matrimonio. Podemos conocer algunos principios y no aplicarlos, como quiera no va a funcionar el matrimonio. Pero debemos entonces conocer, hermanos, los principios bíblicos. Y es lo que estamos haciendo en estos días, en este mes. Queremos ayudar a los matrimonios. No es bueno, hermanos, que tengamos allá en la casa pleitos y problemas y gritos y golpes y esto y lo otro, y luego vengamos a la iglesia como si no pasara nada, como si todo estuviera bien. No es correcto eso. El matrimonio debe de arreglarse y debe de ser lo mismo tanto en la casa como en la iglesia. Debe de haber coherencia, hermanos, en lo que es el cristianismo. Amén. Si usted es una de las personas que tiene problemas en su casa y grita y pelea y golpea a su esposa, usted está mal. Dios no le hizo cabeza para que usted maltrate a su esposa. Y usted, esposa, no le hizo para que usted ocupe el lugar de su esposo. Usted es una ayuda idónea, fue creada por Dios para ser ayuda idónea del hombre. La razón de su existencia es por el hombre. Primero fue creado el hombre y luego la mujer. A eso no se le llama machismo, a eso se le llama plan de Dios.
No oigo amén, hermanos, de las mujeres. El plan de Dios, primero Dios creó al hombre, al ser humano, hombre femenino, hombre masculino, varonil, Adán. Y luego dijo, hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Es un tema muy importante, hermanos. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre puede tener amigos, muchos amigos, muchas amigas. Puede tener a lo mejor el perrito o la perrita que le sigue y le mueve la colita y todo eso, pero no está completo. El hombre necesita, hermanos, una mujer, necesita su complemento. Amén, hermanos. No sea viejo gruñón, porque se va a quedar solo, viejo gruñón. A veces son bien gruñones los viejos o los esposos y se quedan solos, hermanos, al final por ser un viejo gruñón, enojón, amargado. Y hermanos, usted necesita de su esposa. Oh, se oyen pocos amenes, hermano. Se oyen pocos amenes, pero necesita de su esposa. Y la esposa también necesita de usted. Entonces, eso es lo que estamos viendo, hermanos, a través de las porciones de la Biblia. Aquí, dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 31, hermanos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Hablamos de eso, hermanos, por la mañana. Es importante que se desprenda de la mamitis o papitis que puede tener la nueva pareja. Y hermanos, suegros, no se metan en los nuevos matrimonios. Es importante respetar eso, hermano. Ayuda. Cuando matrimonios tienen problemas con eso, busquen consejería, busquen una ayuda neutral, una ayuda que les pueda guiar para poner, se llama esto aprendiendo a poner límites. A veces las parejas jóvenes no saben poner límites y deben de aprender a poner límites, tanto de los amigos como de las amigas, como de los familiares. Deben de aún de los hermanos cristianos o de las hermanitas cristianas, deben de aprender a poner límites en el matrimonio. Se aprende, no se trae, hermanos, por conocimiento. No nos enseñan eso en la primaria, en la secundaria, en la universidad, no nos enseñan eso. Eso se aprende en la iglesia. Eso se trae, hermanos, y se aprende en la iglesia, hermanos. Y nos dice, hermanos, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es algo precioso, el que los dos sean una sola carne, hermanos. Así como Cristo también, hermanos, dejó a su padre y vino por su esposa, murió en la cruz por la iglesia y, hermanos, para que la iglesia, su novia, estuviera limpia de pecado. Eso también lo hizo nuestro Señor. Por eso decimos, hermanos, que el matrimonio es un símbolo, una figura, una sombra de la unión verdadera de Cristo con la iglesia. Nosotros como matrimonios representamos como sombra, muy pobre, si usted quiere llamarle así, la unión preciosa de Cristo con la iglesia. Pero por eso nosotros tenemos que cuidar el matrimonio y nuestra relación con la esposa. No tiene que estarse peleando el esposo y la esposa, no tiene que estarse ofendiendo. Eso no es la vida matrimonial que Dios describe en su palabra. Si hay eso, hay que cambiar eso. No se conforme con la mediocridad en un matrimonio, o sea, no forme un matrimonio mediocre. No, pues así no la llevamos, ya no hay chance de cambiar, ya no hay forma de cambiar. No, sí hay forma de cambiar, sí hay elementos que tenemos para cambiar. En la mañana yo decía, hay uno que nos ayuda a todos si somos hijos de Dios. Si no tenemos a Cristo, debemos de considerar primeramente tener a Cristo, porque cuando tenemos a Cristo,
hermanos, viene mucha ayuda, viene el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios viene a nosotros y hace obra por medio del fruto del Espíritu. Usted sabe que cuando uno recibe a Cristo es llenado, gobernado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce, genera, desarrolla en la persona, en el creyente, su fruto. ¿Cuál es su fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo produce Dios en usted, si usted es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios, usted necesita a Dios. Porque en ese fruto, en esas 9 cualidades del fruto, hay uno que se llama amor. Y ese verbo que está allí, ese verbo es un amor ágape. Es un amor que no da el mundo. Es un amor que en el mundo no lo enseña. Es un amor que viene de lo alto. Es un amor divino. ¿Se da cuenta por qué tenemos herramientas para triunfar? Herramientas para tener buenos matrimonios. No solamente tenemos el amor ágape nosotros y podemos usarlo, sino que también tenemos al Consolador, al Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos una iglesia, tenemos un pastor, tenemos herramientas, tenemos su palabra para ver cómo está mi matrimonio, cómo puedo mejorar con mi matrimonio, qué debo de hacer en mi matrimonio, qué cosas debo de quitar en mi matrimonio, qué cosas me están faltando agregar a mi matrimonio para que mi matrimonio sea bueno. Amén, hermanos. Hermana, no se conforme con un matrimonio mediocre, lleno de pleitos, no, trabaje, luche, ore, esfuércese, hable con su esposo, busque un matrimonio bueno, un matrimonio de victoria, un matrimonio, hermanos, de mucha bendición. Hablando de Efesios 5, 31 y 32, hermanos, el matrimonio fue diseñado para mostrar el nuevo pacto entre Cristo y la iglesia. El matrimonio, cuando vemos a Cristo con la iglesia, hablamos de una doctrina que se llama la justificación por gracia. Y eso, hermanos, es algo maravilloso. Cuando vemos la justificación por gracia, es que Dios nos ha perdonado a todos nosotros para podernos acercarnos al Padre, y así, hermanos, la novia, hermanos, queda, hermanos, libre de su pecado. Por eso la novia puede acercarse a su esposo, a su marido, hermanos, que es Jesucristo, y puede tener una comunión. De la misma manera, hermanos, en el matrimonio, tanto el hombre como la mujer deben de estar bien y deben de aprender a perdonarse. Cada uno tiene ciertas características, cierto carácter, y hermanos, cuando llegamos al matrimonio, llegamos con lo que aprendimos de nuestros padres, y a veces fueron cosas buenas y a veces fueron cosas no tan buenas. Si somos sinceros, a veces nos enseñaron cosas que nos perjudican traerlas al matrimonio. Por eso debemos de aprender y de cambiar, hermanos y hermanas. Tenemos que aprender a modificar nuestra vida y tenemos que ajustarla no a nuestro pensamiento, sino a la palabra de Dios, no a lo que yo creo, sino a lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, la justificación. El Señor nos perdonó de todo pecado. Ahora somos su iglesia, somos su esposa. Tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Amén. Él es el novio. Cuando estamos en el matrimonio aquí en la tierra, hermanos, tenemos que decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, y perdonarle, porque todos cometemos errores. Amén. Amén o no amén, hermanos.
En Génesis capítulo 2, versículo 17, hermanos, tenemos que la primer pareja, hermanos, declaró su independencia de Dios, y no es bueno estar sin Dios. En 2:17, hermanos, dice la Escritura: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3, el versículo 5, dice, Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dicho, hermanos, antes de caer en pecado, hermanos, Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer menos de este. Había un mandamiento nada más. Y había una comunión preciosa entre los esposos y la comunión con Dios. Saben que en el matrimonio necesitamos a Dios. Matrimonios que no tienen a Dios, hermanos, se están destruyendo. ¿Por qué? Por la caída del hombre. El egoísmo destroza, hermanos, el matrimonio, destroza la pareja, destroza el amor, y después el amor que hay o que estaba al inicio desaparece y se vuelve, hermanos, en odio, y se tiran hasta con el sartén. Después tenemos matrimonios que ahora se están divorciando y, hermanos, se tiran con todo lo que encuentran. ¡Pum, pum! Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Porque hace unos años se querían, se agarraban la carita, se besaban, se abrazaban y todo eso, y al rato de unos años ya están tirándose con todo, hermano. ¿Cómo está sucediendo eso? ¿Por qué? Por la caída del hombre, por la caída del hombre. El matrimonio necesita a Dios dentro del matrimonio. El hombre necesita a Dios y la mujer necesita a Dios. Eso lo ejemplifiqué con el triángulo equilátero. Eso lo ejemplifiqué con el triángulo equilátero. Acuérdense de esa figura. Y eso les va a traer, hermanos, que tanto el hombre como la mujer necesitan acercarse a Dios. Entre más el hombre se acerca a Dios y la mujer se acerca a Dios, la distancia de separación entre el hombre y la mujer va siendo más corta. Cuando el hombre se aleja de Dios y la mujer se aleja de Dios también, la distancia de separación entre el hombre y la mujer es más grande. Hay más pleitos, hay más contiendas, hay más divisiones, hay más luchas. Pero conforme cada uno se va acercando, buscando la relación con Dios, la distancia entre el hombre y la mujer se va haciendo más pequeña, hay más armonía, hay más compañerismo, hay mayor entendimiento, porque Dios hace eso. Dios hace, hermanos, que trabajemos. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, es creación de Dios, no es creación del hombre. Por eso lo estoy repitiendo mucho, porque muchas veces allá afuera le venden la idea de que el hombre puede decidir lo que es el matrimonio y lo que no es el matrimonio. No, ellos no pueden decidir nada. El único que puede decidir es Dios. Y usted tiene la Biblia, su palabra escrita, para que pueda ver cómo es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí tenemos en Génesis el versículo 5, cómo Dios le dijo que no hicieran,
Y luego tenemos en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, hermanos, cómo ellos cayeron, hermanos, y desobedecieron. ¿Por qué, hermanos? Déjenme les explico otra cosa de pasadita. Hay muchas cosas que hablar, hermano, y a veces me desvío, pero espero que agarre, que apunte, que tome notas, porque luego, no sé, luego no lo vuelvo a tratar. Hasta después de otros temas, abordamos otros temas. Hermanos, aquí tenemos, hermanos, versículo 6. ¿Quién vio que el árbol era bueno? ¿Quién vio que el árbol era bueno? Hermano, la mujer, ahora hermano, no es ninguna manzana, no sea ingenuo, no que la manzana y que no, es un fruto cualquiera, no es la manzana. No tenemos que ser ignorantes en ese aspecto, hermano, tenemos que ver lo que la Biblia dice y lo que no dice. Y si lo que no dice no hay que agregarle nada. Es un fruto, hermanos, que puso Dios ahí, hermanos, y entonces le dijo, no comas de ese fruto. Y hermanos, la mujer tomó de ese fruto. Ahora, ¿por qué la mujer, hermanos? Si usted se fija en el orden de Dios, Dios creó al hombre primero, y cuando Dios observa al hombre, observa que el hombre estaba solo y le hace una ayuda idónea, la mujer. Pero la mujer no fue creada como el hombre. El hombre fue puesto del barro, amén, eso se llama cuerpo, y luego Dios sopla, eso se llama espíritu del hombre, y luego cuando el espíritu entra al cuerpo, vino a ser un ser viviente, eso se llama alma. El ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y el hombre, Dios lo hizo de esa manera. Pero a la mujer no la hizo así. A la mujer no hizo un barro, no sopló aliento de vida, y hermanos, luego fue un ser viviente. No lo hizo. Lo hizo del ser viviente que había, lo hizo de ese ser viviente, y de ahí sacó a la mujer. Es diferente, pero también la mujer tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Amén. Pero es diferente. El ser diferente es voluntad de Dios. Él pudo haber hecho a Eva de la misma manera que hizo a Adán, ¿sí o no? Lo pudo haber hecho, no hay ningún problema para Dios, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace las cosas con propósito, aunque nosotros como humanos no lo entendamos, pero tiene un propósito. Y luego Dios dijo, hermanos, ella será la ayuda idónea. Mujer, eres ayuda idónea para tu esposo. No eres la líder del hogar. No eres la que manda al esposo. Están muy calladas, hermanas. Hay un orden en el hogar, y ese orden hay una cabeza que es el varón. ¿Por qué crees que el diablo engañó a Eva y no engañó al varón? Quien cometió el pecado primeramente fue Eva. ¿Por qué Dios no llama a liderazgos de pastorado a mujeres? Porque hay una razón, hermanos. No cualquiera puede obtener las mismas funciones que tiene un hombre. La mujer tiene otras funciones. Lo que pasa es que hoy en día, allá afuera, no se le quiere reconocer eso a Dios. Se quiere brincar los principios de Dios, y algunas cristianas también quieren brincar los principios de Dios. Y eso causa problema en el matrimonio. Cuando tú quieres quitar a tu cabeza y no respetar a tu cabeza, se convierta en un choque en el matrimonio. Por eso hay que arreglar problemas.
Por eso hay que ver, hermanos, dónde está el problema. O a veces, hermanos, la cabeza no está funcionando, la cabeza. Vamos a la iglesia, no, Beto, lee la Biblia, no seas un sinvergüenza. Perdón que te lo diga, varón, tú debes de estar yendo primeramente a las cosas de Dios. No seas un perezoso, un flojo. Tú debes de estar buscando primeramente las cosas de Dios, varón, porque Dios te ha puesto en un cargo muy grande, muy importante, que eres cabeza de tu familia. No eres cabeza de otro, eres cabeza de tu familia, y tu esposa te necesita como un líder maduro cristiano, no un medio líder, un líder maduro cristiano. Tu esposa y tus hijos te necesitan, hermano. Tengo que hablarle duro a los varones, hermano, porque muchos varones no están haciendo lo que deberían de estar haciendo en la casa, en la familia, hermano. Y muchas mujeres están saliendo al frente y ayudando a sus hogares, a sus hijos. Doy gracias por esas mujeres, pero yo les digo, no es su rol. No es su rol. El rol es de ese sinvergüenza que está ahí al lado tuyo, que se llama marido o esposo, que no está haciendo las cosas que debería de estar haciendo. Amén. Ese es tu esposo el que no está haciendo nada. A él le estoy hablando duro, le estoy diciendo duro, tienes que ponerte las pilas, varón. ¿Y qué pasó, hermanos? Pecó. Evita pecó. Y Evita pecó, y de paso se llevó al varón. Pregunto, hermano, ¿a quién le dio la instrucción Dios de este mandamiento? ¿A quién le dio la instrucción Dios de ese mandamiento? No vas a comer de ese fruto. ¿A quién le dio Dios la instrucción de ponerle nombre a los animales? ¿A Eva? A Adán. Cuando Adán no está cumpliendo su propósito como cabeza, la mujer comete errores como este que acabamos de ver y peca. La mujer es más emocional, la mujer es más susceptible a la emoción, el varón es más racional por naturaleza, no porque así sea, sino por naturaleza, hermanos. Y la mujer a veces no alcanza a ver los problemas que implica esa acción o ese evento, pero el hombre sí alcanza a ver otras cosas, alcanza a ver las intenciones de otros. El hombre fue hecho así, y a veces la mujer es más confiada, más en cuanto a los sentimientos, pobrecito, pobrecita, hacer esto. Bueno, el diablo se aprovechó de Eva, y Eva, hermanos, se llevó también a Adán. Porque Adán le dijo, no debiste de haber hecho eso. Había una condición de que no comiéramos de eso. Y tuvo que haber ido con Dios y decirle, Señor, perdónanos, porque mi mujer cometió esto. No. ¿Qué pasó? Pecaron los dos. ¿Y qué hicieron? Se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza. ¿Sabe por qué ahora nos vestimos todos nosotros? Para que nos recuerde de esa caída. ¿Por qué no debemos de andar enseñando nuestro cuerpo? Porque eso es rebeldía en contra de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios en aquel tiempo? Ellos pusieron unas hojas de higuera, unas hojas grandes, y se taparon. Y vino Dios y les dijo y habló con ellos, y se dio cuenta de que se estaban escondiendo. Y les dice Dios, ¿por qué te escondes? Todo eso viene en el Génesis, se lo estoy platicando para no irnos a la cita una y otra vez. Hermanos, y Dios les dice, ¿por qué te escondes?
porque tuve miedo, porque tienen miedo. No había comunión con Adán y Dios, no platicaban ellos, no tenían una buena relación. Claro que sí. Pero ¿qué pasó? Entonces, hermanos, pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Primer sacrificio que representa a Cristo hacia el futuro. Primer sacrificio que vemos, hermanos. Mata animales y Dios les viste. La vestidura de ellos que ellos hicieron no era la correcta. Dios los vistió y se hizo el primer sacrificio de sangre. Y eso habla hacia el futuro en la venida de Cristo de redención por la iglesia. Es un símbolo, hermanos, hacia el futuro, una figura, hermanos, hacia el futuro. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Fueron abiertos los ojos. Luego dice que se vistieron. Y en el versículo 21, Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios los vistió. La desnudez pública de hoy en día no es que volvamos a la inocencia de Adán y Eva. La desnudez pública de hoy en día es rebelión contra Dios. El que nosotros cubramos nuestro cuerpo con ropa representa ese momento de rebelión, de caída de Dios y Adán y Eva, hermanos. Por eso ahora tenemos que usar vestimenta. Si no, hermanos, si no hubiera pasado eso, anduviéramos desnudos todos y no tuviéramos vergüenza de vernos todos y anduviéramos bien todos. Pero por cuanto entró eso, entró el pecado, ¿verdad? Ahora tenemos que vestirnos. Y cuando sale un hombre o sale una mujer mostrando su cuerpo, hermanos, eso es una señal de rebelión. ¿De rebelión contra qué? Contra lo que Dios ha ordenado, ha establecido. Y entonces tenemos, hermanos, ahí el propósito de la vestimenta. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, aquí estamos viendo pasado, presente y futuro. Va a llegar un tiempo en el cual nuestros cuerpos van a ser, hermanos, transformados cuando Cristo venga. Fíjense cómo se va relacionando todo, hermano, todo esto, Génesis y todo lo que la Biblia habla de redención y lo que va a ser en el futuro. Quiero que vayan a Colosenses capítulo 2. En el versículo número 13, hermanos. Colosenses 2, 13, hermanos. ¿Lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio
y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto habla de la gracia de nuestro Dios para lo que ha hecho. Y también en el matrimonio, hermanos, el pacto entre el hombre y la mujer, debe de haber la gracia aplicada hacia los dos y uno al otro, hermanos. Una fidelidad mutua, una unión en un solo cuerpo. Y este pacto sellado con promesas es el pacto, hermanos, de la gracia fiel de Dios. Hablando del pacto de la sangre de Cristo con la iglesia, es un pacto eterno. Por eso le llamamos, cuando tomamos la cena, le llamamos, hermanos, el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, habla sobre la sangre derramada de Cristo para la obra que hizo Dios en el perdón de pecados. Y esto, hermanos, le da al matrimonio una base sólida en la gracia, ya que Cristo obtuvo y sostiene a su novio sola por gracia. El esposo, hermanos, debe de trabajar en esa gracia también, no solamente la gracia de Dios para con él, sino también la gracia, hermanos, de tener ese cuidado de la esposa, esa atención con la esposa, esa delicadeza con la esposa. Es por eso que les decía, no podemos tener matrimonios que allá en casa estén peleándose y vengan a la iglesia y se presenten aquí como si no hubiera nada. A eso se llama hipocresía. Y Dios no nos llama a eso, hermanos. Perdón, Dios no nos llama a eso. Tiene que haber un arreglo en la casa, tiene que haber una gracia en la casa del hombre para con la mujer o de la mujer para con el hombre, porque Dios aplica su gracia hacia nosotros, hacia la iglesia. Por gracia, Dios hemos sido perdonados, por su gracia hemos sido recibidos, por su gracia somos usados, por su gracia entramos al cuerpo de Cristo, por su gracia somos sostenidos día con día, por su gracia tenemos dones espirituales, por su gracia, hermanos, Dios puede usarnos y nos usa por la pura gracia de Dios sobre la iglesia. De la misma manera, la gracia tiene que llegar al matrimonio para levantar ese matrimonio, para, hermanos, perdonar esos pecados, para no estarse señalando con el dedo, ya ves, tú haces esto, tú haces aquello, tú haces... La gracia ayuda dentro del matrimonio, hermanos. Esa gracia que nosotros hemos recibido va y trabaja dentro de nuestro hogar, va y trabaja dentro de nuestro matrimonio, en el pacto que hemos hecho con Dios, hermano. Por eso el matrimonio, hermanos, representa a Cristo y la iglesia de una forma como sombra, pero la representa. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de nuestro Dios, hermano. Matrimonios, arregla tu matrimonio para la gloria de Dios, hermano. Tu matrimonio representa esa gloria para Dios, hermano. No tiene por qué ser un lugar de ring, de pelea constantemente. No tiene que ser un lugar de gritería. No tiene que ser un lugar, hermanos, donde siempre se están dando con el palo y con lo que encuentren ahí, hermanos. No. Debe de haber, hermanos, aplicando la gracia, aplicando aquí lo que dice 1 Corintios 10:13, que hagamos todo para la gloria de Dios. Si hay un problema, hay que arreglarlo. Hay que salir, hay que platicar,
hermanos, con tu pareja y, hermanos, darle solución. Si no puedes, si no se puede, busca ayuda externa y neutral. Te repito esto, busca ayuda externa y neutral. Ahí para tu problema que estás viendo. ¿Por qué? Porque a veces no queremos pedir ayuda. Somos tan orgullosos y no queremos abrir nuestra necesidad a otros. No se la abras a cualquiera. Yo te he dicho, hermano, hermana, tu problema no se lo abras a cualquiera. No se lo abras a cualquier miembro de la iglesia o cualquiera hermanita o hermanito, no se lo abras. Hay un pastor donde tú debes de ir y ese pastor tratará tu problema y no puede hablar de tu problema con nadie. A eso se llama ética del ministerio. Cualquier otro hermanito o hermanita, al oír tu problema, pueden hablar de tu problema con otros. ¿Sí? Y tu problema lo saben todos y nadie arregla nada. No, tienes que ir con las personas correctas, con las personas adecuadas. Cuando tú estás malo del corazón, tú tienes que ir con un cardiólogo. Cuando tú estás malo de tu próstata, tienes que ir con un urólogo, no con cualquiera. No sé si te estoy explicando, hermano. ¿Sí? Cuando tú tienes problemas, hay un pastor que te puede ayudar. No crees que me estoy haciendo, hermano, una publicidad. No, hermano. Lo que pasa es que queremos ayudar a los matrimonios, queremos ayudar a los hogares, porque no se puede decir que estamos en la iglesia y somos sinvergüenzas allá en la casa. No se puede, no es de cristianos, no es de cristianas decir, hermanos, que estamos bien y allá estamos del chongo. Hay que arreglar eso. Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Puedes perdonar? Sí. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, hermanos. Bueno, ya lo leímos hablando sobre el acta de los decretos. En Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. No solamente somos perdonados a causa de Cristo, sino que también Dios nos declara justos debido a Cristo. Dios requiere dos cosas: el castigo por nuestros pecados y la perfección en nuestra vida. Dios, en su infinito amor, nos dio a su Hijo para hacer las dos cosas, y lo vemos en Cristo Jesús y en su obra que hizo en la cruz, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 12 nos dice, si usted quiere ir ahí, hermano, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto, hermanos, ayuda mucho en el matrimonio, al ser vestidos de misericordia, al ser vestidos de benignidad, de humildad, porque un matrimonio se va a pleito y luego se va más fuerte y luego se va más fuerte.
porque ninguno quiere dar su brazo a torcer. No, hermanos, alguien tiene que empezar, alguien tiene que tener cordura, alguien tiene que bajarle humildad, ¿sí? A eso se llama humildad. Quiero que mi matrimonio vaya bien y en lugar de estar creciendo en enojo y gritería, mejor me callo y comienzo a proceder de manera diferente para que mi matrimonio sea cambiado por Dios. Eso habla de humildad. Muchas veces, hermanos, el hombre no quiere cambiar. Entonces empieza tu mujer. Si el hombre es terco, porque a veces es bien cabezudo el hombre. El hombre es muy cabezudo, por experiencia lo digo. El hombre hasta que está tocando piso es cuando pide ayuda, mientras no. Pero ya cuando hace eso, es porque ya lastimó mucho a su esposa, a sus hijos y a la iglesia. Pero si el hombre no quiere, esposa, tú comienza a actuar de forma diferente. Comienza a vestirte, como dice su palabra, con humildad, con mansedumbre. Comienza para que él vaya viendo un cambio. Y cuando él ve un cambio, él te va a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste? ¿O qué estás haciendo? Y entonces tú le hablas y dices, es que Dios hace esto, es que Dios está haciendo eso. A veces no es el cabezudo el varón, es cabezuda la mujer. La mujer es la que no quiere venir a la iglesia. La mujer es la que no quiere ser retada, enfrentada a la palabra de Dios. Bueno, de la misma manera, comienza tú, varón, comienzas a buscarle a Dios y comienzas a obedecer a Dios, y Dios, la mujer va a ir viendo y va a decir, ¿y ahora? ¿Qué trae? ¿Y ahora? ¿Por qué no me ha contestado? ¿Por qué no me ha tirado el sartén? Bueno, porque Dios está cambiando su corazón, porque Dios está obrando. Y la mujer se va a dar cuenta y va a decir, no, porque la mujer también quiere un buen matrimonio, hermano. Y le va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y es cuando los dos comienzan a acercarse a Dios. Y es bien bonito, hermanos, porque el matrimonio cambia. El matrimonio comienza a florecer, comienza a resplandecer, comienzan, hermanos, a agarrarse de la mano, comienzan a abrazarse, comienzan a darse besitos de cariño, de amor, de ternura entre los esposos, hermanos. No como antes, tú por allá y yo por acá. No, comienza a verse cambios. Eso, ¿quién lo hace? Dios lo hace. Dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos? Mucha paciencia. Amén. A veces ese esposo o esa esposa no te lo escogió Dios, tú lo escogiste. Señor, ¿por qué me escogiste? No, tú lo escogiste. Tú escogiste a ese marido, tú escogiste a esa esposa. Así que no estés diciéndole la culpa a Dios. Ahora trabaja para que ese matrimonio, hermano, funcione para la gloria de Dios. Una pregunta que hacen muchos hermanos es, cuando van al matrimonio, muchas veces en picada, y nadie lo sabe, y eso es triste porque están en la iglesia y no tienen confianza de hablarlo, hermanos, y va en picada, y piensan que ya no tiene solución. El diablo es mentiroso, hermanos. El diablo es mentiroso, hermanas. El diablo quiere que la gente de matrimonio se divorcie. Pero, hermanos, Dios puede ayudarte
como ha ayudado a muchos matrimonios. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros. Ya ves que me tienes que soportar. No significa eso. Déjame te explico un poquito. Aquí dice soportar, pastor dice que debo de soportar a mi viejito, mi viejita terca y todo eso. No dice eso. Soportar, hermanos, a esa palabra en el griego es una palabra que tiene como connotación el ayudar, meter el hombro para que está caído tu esposa o está caído tu esposo. No lo apachurres más. Ya ves, te dije, no vas a cambiar, tú nunca cambias. No. Es agarrarlo, ayudarle. Vamos a trabajar duro, vamos a ponernos a orar juntos, vamos a luchar juntos. A eso se refiere. No se refiere a que lo aplastes y lo pises. Ya ves, tú siempre haces esto, no sirves para nada, no cambias. No, lo estás apachurrando más. Ese soportar, hermanos, es una palabra preciosa porque habla de tener misericordia, de tener lo que decía el versículo de arriba, hermanos, habla de que tú agarras a tu pareja y en lugar de aventarla y de tirar la toalla, agarras a tu pareja y comienzan a luchar juntos, a batallar juntos. Vamos a ver cómo le hacemos, vamos a ver cómo salimos. Vamos a ver, tenemos que agarrarnos de Dios. ¿Cómo ves, viejita? Nos agarramos de Dios y la otra está muy tirada, hermano, ya no quiere nada, está bien lastimada, está bien, todo. Y hermanos, y comienza a agarrar fuerzas espirituales, comienza a agarrar fuerzas, hermano, y comienza a fortalecerse el matrimonio. Soportado, dice el versículo 13, unos a otros, perdonándonos unos a otros. Sabes que a veces, hermano, la pareja, matrimonios, hermano, hombre, mujer, matrimonios casados, no se quieren perdonar. No, pastor, ¿cómo voy a perdonar eso? Ahí hacemos unos ejercicios para saber, hermanos, dónde está la persona y hasta qué punto llega. Y lo llevo a un ejercicio de mayor altura para que pueda decir si eso lo puede perdonar o no. ¿Sí? Y luego lo llevo, hermanos, a un ejercicio de reflexión de lo que Cristo ha hecho por él o por ella. Y es cuando se quiebra la persona, porque Cristo nos ha perdonado, una y otra vez. ¿Quién eres tú para no perdonar a tu esposa? ¿Quién eres tú para no perdonar a tu esposo? ¿Qué te crees tú para no perdonarle? Puedes perdonarle. Ese pecado tan grave, el que tú te imagines, el que tú pienses, tú lo puedes perdonar en el nombre de Cristo Jesús. No tienes por qué reventar tu matrimonio. No tienes por qué divorciarte. Porque tienes el poder de perdonar, y el perdonar es de la voluntad de uno, no si lo otro lo merece o no lo merece. Cuando Cristo nos perdonó a nosotros, no lo merecíamos nadie, ¿sí o no? Nadie lo merecíamos y nos perdonó. Y tampoco le pedimos nosotros y nos perdonó. Él vino de su propia voluntad, Él se puso de su propia voluntad, Él dejó su gloria de su propia voluntad. No se lo pedimos, no le rogamos que viniera, pero Él vino porque nosotros lo necesitábamos. El matrimonio necesita que tú perdones a tu esposa, que perdones a tu esposo. Cualquier pecado, cualquier ofensa, lo puedes perdonar porque tienes el amor de Dios. Tienes el amor de Dios, hermana, tienes el amor de Dios. Pero a veces por eso necesitan la consejería para llevarlos de paso en paso, para que entiendan, para que vayan viendo.
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, dice la Biblia en el versículo 13, así también hacedlo vosotros. Qué precioso, hermano. Así que, hermana, lucha por tu matrimonio. No tires la toalla. Hermano, no te conformes con un matrimonio mediocre, por favor. No te conformes con un matrimonio de que, bueno, pues ya, es lo que me tocó y así voy. No. El matrimonio debe de ser algo precioso, porque es la unión de Cristo con la iglesia, representa esa unión, hermano. Tú debes de reflejar gloria en tu matrimonio, porque tú representas ese pacto de sangre, ese nuevo pacto de Cristo, hermano. Y ese pacto lo hiciste cuando te comprometiste con tu esposa delante del pastor y delante de la iglesia, no cuando firmaste allá. Hermano, lo que cuenta en el matrimonio no es aquello, es esto que se hace aquí, porque es un compromiso de Dios y el hombre. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios. Aquello simplemente es un trámite civil que nos pide el gobierno, pero no tiene ninguna autoridad de decir qué se debe de hacer en el matrimonio y qué no se debe de hacer. La única autoridad es Dios. ¿Cómo debe de ser nuestro matrimonio? De acuerdo a lo que Dios dice. ¿Cómo debe de funcionar el hombre? Como Dios dice. ¿Cómo debe de funcionar la mujer? Como Dios dice, hermano. ¿Por qué la sociedad y el hombre no tienen ningún derecho de meterse en el matrimonio? ¿Por qué, hermano? Dígalo. Porque no fue creado por el hombre, fue creado por Dios. El matrimonio sale de la mente de Dios, de la voluntad de Dios, y Dios tiene propósito, porque el matrimonio bendice a la sociedad, el matrimonio bendice a la familia y el matrimonio bendice a la iglesia. Tres elementos: sociedad, familia e iglesia. El matrimonio, hermanos, bendice, fortalece una sociedad, fortalece una iglesia. Por eso, si tenemos matrimonios contentos, matrimonios fuertes, esta iglesia va a ser poderosa, hermano, fuerte. No matrimonios mediocres, sino matrimonios fuertes, ¿sí? Y bendice, hermanos, también a la familia, a la sociedad, a la familia de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. ¿Quieres orar por tu matrimonio? ¿Quieres venir al altar? Orar por tu matrimonio, orar por tu hogar, orar por tus hijos. Esta es una decisión personal. Hay problemas, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, hermano. ¿Dios escucha? Sí. ¿Dios obra? Sí. ¿Dios puede ayudarme en mi matrimonio? Claro que sí. Él lo creó. Él sabe. Él sabe cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer. Él nos creó.